Y no podría quedar abandonado el uso del manta en el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso del uso del manta? Cuando nosotros vemos un objeto que está fabricado o tiene como insumos alguna materia prima. Por ejemplo, en este caso, yo te digo, el pan de que está hecho, y tú me dices, de harina. Y estás utilizando el de, entonces sería pues, haku manta. El pan es de harina, haku manta, de harina. Mi casa podría ser hecho de arena, entonces digo, ako manta. ¿Ya? Si yo tengo un anillo y está hecho de oro, digo, kori manta. Si está hecho de plata, kolke manta. Ahora, los incas tenían sus casas de piedra, entonces dices, rumi manta. ¿Ya? Si tú encuentras algún objeto, no sé, hecho de algún material, podrías decir el material y le aumentas manta. Como en el caso del pan, como vuelvo a repetir, jaco manta, de harina. Si yo tengo mi pan de maíz, sería pues sara manta. Pan de trigo, trigo manta. Pan de cebada, cebada manta. Si te das cuenta, el uso de manta para objetos o cosas que son fabricados de un material. Tu pananchis kama.